Muy bien, estimados alumnos, en esta nueva entrega del curso de acceso a datos con ADO.net estaremos estructurando nuestro proyecto, eh, ya que, bueno, por alguna razón en mi máquina se me había extraviado el proyecto, pero aprovechemos eso para explicar cuál es el procedimiento para estructurar nuestro proyecto en capas. ¿Ya? Bueno, para crear las capas hacemos clic derecho sobre el nombre de la solución y vamos a ir a agregar nuevo proyecto. Aquí estaremos seleccionando biblioteca de clases .NET Framework. Aquí pondremos el nombre de nuestra capa de nuestro proyecto, será entidades. Aceptar. Muy bien, por defecto en la capa entidades se crea una clase, un class 1, eso lo eliminamos porque no lo vamos a necesitar, ya que crearemos nuestras propias clases. Otro, crearemos agregar nuevo no, perdón, no es nuevo elemento, es un nuevo proyecto. Será en solución, agregar nuevo proyecto, biblioteca de clases, lo llamaremos interfaces. Aceptar. También voy a borrar esta clase que se genera. Otra capa más que se llamará banco DAO. Banco-DAO. Bueno, sabemos por qué le estamos poniendo estos nombres, ¿no? Porque nuestro proyecto que estamos realizando es, la base de datos es de un banco, por eso es que le estoy poniendo banco DAO. Otro se llamará banco BLL. Agregar nuevo proyecto, banco BLL. Y aceptar. También voy a borrar esta clase que se genera y así. Muy bien, hasta ahí tengo estructurado mi proyecto. Bueno, a ver, para no confundirnos el orden en el cual estaremos trabajándolo, lo voy a modificar el nombre y lo voy a poner 1-entidades, porque ese será el primero que voy a trabajar, en la primera capa. Después seguirá las interfaces. Esto será en segunda instancia que estaré trabajando. Después viene banco DAO. 3-banco DAO. Y en banco BLL ya, bueno, le estaré cambiando luego ya el nombre, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es aquí crear una clase. En entidades crearé la clase cliente. Voy a crear una clase cliente, agregar nuevo elemento. Este elemento será de una clase y lo llamaré cliente y aceptar. En otras palabras, voy a crear por cada tabla de mi base de datos, estaré creando aquí un archivo, un class aquí en entidades. Para eso voy a abrir mi base de datos. Si voy a buscar mi base de datos SQL Server 2012 es este. Vamos a abrirlo. Vamos a esperar que abra el SQL Server. Está tardando un momento. Ya, entonces voy a poner la clave y le voy a hacer clic en conectar. Esperemos que se conecte. Muy bien. Ya estamos conectados en nuestra base de datos SQL, en nuestro sistema gestor de base de datos SQL Server. Bien, tengo acá la base de datos banco. Tengo la base de datos banco en la cual tengo tablas, tengo 4 tablas. Entonces por cada
cada tabla que tengo aquí en mi base de datos estaré creando una clase aquí en entidades. Ya tengo la clase cliente. Ahora lo que voy a hacer es agregar una nueva clase que se llamará, voy en la base de datos, se llamará cuenta. Cuenta, agregar. Otra será operación. Por esta tabla, operación. Agregar nuevo elemento, operación. ¿Qué pasó? A ver. Class 1 me dice. A ver, esto de acá lo voy a borrar porque se generó mal. Y lo voy a hacer clic derecho, agregar nuevo elemento y se llamará operación. Operación. Otra clase más por la tabla tipo operación. Agregar nuevo elemento, clase tipo operación. Tipo operación. Y agregar. Ya, entonces tengo mis 4 clases creadas. Ahora, lo que voy a hacer es mapear los atributos de la tabla cliente. Todos los atributos de la tabla cliente, mapearlo aquí en el visual. ¿Sí? Para eso, la primera modificación que voy a hacer aquí en la clase cliente es convertirlo esta clase en pública. En public. Muy bien, ahí. Y dentro de esto estaré mapeando todos los atributos de la tabla. ¿Sí? Voy a crear por cada uno de estos public int, lo llamaré para el ID cliente, será un tipo entero, int cliente ID. De esa forma, y lo diré. Momentito, no me salen las llaves. Acá está. Ahí están las llaves. Los métodos set o get y set. Ya, muy bien. Entonces he creado el primer atributo. Estoy mapeando. A este proceso se llama mapear la base de datos. Voy a continuar por el nombre. El nombre ya no será un int, sino será un string, ¿no? Un string. String nombre. Muy bien. Voy a crear otro que será la dirección. Aprovechando eso, estamos creando de tipo string. ¿Sí? No lo cambiamos. Luego va el distrito. Distrito. Luego viene provincia. Lo que estoy haciendo aquí para avanzar con el mapeo de los campos, para no estar copiando todo este código nuevamente en la parte de abajo, lo que estoy haciendo es presionando control D para que se me repita el código que estoy copiando arriba. Solamente cambio el atributo o el nombre del campo, que esto será provincia. Luego viene departamento. Luego viene teléfono. Aprovechando aquí hay que aclarar, miren que el teléfono tiene también de tipo dato varchar. Teléfono, control D. El email también es un varchar. El DNI, y bueno, eso es todo. Son 2, 4, 6, 8. Bueno, al parecer me falta un campo porque son 9. Nombre, dirección, distrito, 2, 4, 6, 8, 9. Está bien ahí, son 9 atributos que tiene esta tabla cliente. Bueno, ya tenemos eso. Voy a cerrar ese cliente. Ahora voy a pasar a trabajar con la clase cuenta. Y aquí también en la base de datos cambiaré de la tabla cliente, cambiaré a la tabla cuenta.
¿sí? Y ahí tengo los campos de la tabla cuenta. Ahora, lo primero que debemos hacer es convertir en una clase pública esto y empiezo a crear mapear los atributos de la tabla cuenta de la base de datos banco. Voy a empezar por el ID, por la cuenta ID. Public int cuenta ID. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahí me faltan las llaves. Get punto y coma, set punto y coma. Después viene la fecha de creación. Fecha creación así. Bueno, la fecha de creación, si nos damos cuenta, aquí no es un int ni un string, sino es un data time, un date time, y lo creemos como date time. Ahí, control D. Vamos a saldo, y aquí lo que haremos es el saldo estará en decimal, correcto, decimal. ¿Qué otro campo tenemos? Tenemos activo será de tipo boolean, ¿no? Entonces será boolean ahí. Otro campo que es el cliente ID, que es una llave foránea, cliente ID. Esto será de tipo entero. Entonces tengo hasta ahí, guardo con control S y ya tengo mapeado la base, la tabla clientes y la tabla cuenta. Ahora voy a operación. Aquí en la base de datos también voy a cambiar a la tabla operación. Muy bien, ahora voy a convertir esta clase en pública. Muy bien. Y empiezo a mapear los atributos, que voy a empezar por operación ID. Public será de tipo entero. Operación ID. Abrimos llaves y cerramos llaves. Get punto y coma, set punto y coma. Muy bien, repito lo mismo, la misma será el otro será fecha, el otro campo es fecha. No se olviden la F con mayúscula primero. Fecha, un momento, fecha. No será de tipo entero, imagino que es un data time también, ¿no? Entonces, date time, ahí, control D. El otro campo es el monto, que el monto será decimal. Lo otro, bueno, tenemos dos llaves foráneas aquí, que es la cuenta ID. Cuenta ID será de tipo, bueno, la cuenta ID es de tipo entero. Y el otra es tipo operación. Tipo operación. Y tendremos, claro, también será de tipo entero. Guardo eso porque ya terminé de mapear. Ahora voy a tipo operación. En tipo operación cambio esto por public. Y lo que haré es mapear pues mi base, mi tabla tipo operación. Muy bien, acá tengo, voy a empezar por tipo public tipo operación ID. Tipo operación ID es con mayúscula. Ya me falta el tipo de dato aquí que va a ser entero. Y voy a generar los get y los set.
Ahora voy al otro, perdón, al otro campo que será nombre. Nombre ya no será de tipo entero, sino será de un string. De la misma forma voy a hacer para descripción. Descripción. Muy bien. Hasta ahí tengo mapeado todas las 4 tablas de mi base de datos. ¿Sí? Eso es en entidades. Recuerden que hemos trabajado solamente en entidades. Ahora seguiremos trabajando en el orden que hemos enumerado aquí a las capas de nuestro proyecto, que es interfaces. En interfaces estaremos creando también clases en el cual estaremos creando todos los métodos para tener acceso a los datos de la base de datos o de las tablas de la base de datos, ¿no? De la base de datos banco. Aquí estaremos creando agregar nuevo elemento y será pues una interfaz. Ya será una interfaz, el cual lo llamaré y cliente. Y de interfaz y cliente del nombre de la tabla de la base de datos. ¿Sí? Aceptar. Entonces ya tengo creado mi interfaz cliente. También crearé, en otras palabras, por cada una de las tablas también de la base de datos estaremos creando una interfaz aquí en nuestro proyecto. Voy a agregar nuevo elemento, una interfaz. Crearé la interfaz cuentas. Crearé otra interfaz, clic derecho, agregar nuevo elemento, interfaz, la interfaz operación. Luego estaré agregando otra interfaz más que lo llamaré interfaz tipo operación. Aceptar. Muy bien, hasta ahí tengo creadas todas mis interfaces. ¿Sí? Empezaré trabajando con la interfaz cliente. En la interfaz cliente lo que haré es convertirle también a esta interfaz en pública y estaré creando los métodos agregar, editar, buscar, eliminar y listar aquí en esta interfaz. ¿Ya? Entonces voy a crear el método agregar, que va a ser de tipo entero. Agregar va a ser cliente, cliente, ¿sí? Va a ser cliente nomás, no va a ser clientes y cliente. Muy bien, entonces ahí tengo ya el método creado. Si ustedes se dan cuenta, tengo acá un mensaje que me dice el nombre de tipo de espacio de nombre cliente no se encontró. Lo que nos falta aquí es agregar una referencia con qué entidad vamos o con qué capa del proyecto vamos a trabajar. Y lo que vamos a agregar aquí es en proyecto, agregar referencia, y en entidades, acá entidades, hacemos clic en aceptar. Muy bien, entonces allí puedo hacer uso acá con using, puedo hacer uso de las entidades. Muy bien, y allí se desaparece mi error, el error que tenía. Ahora voy a crear otro método que va a ser de tipo entero también, va a ser el método editar, en el cual trabajaré con el cliente también y creo uno que se llame cliente, o sea, un cliente, así, de esa forma.
De la misma forma crearé otro método para buscar, pero este buscar no será de tipo entero, sino será de tipo cliente. Así, cliente, y lo llamaré buscar. Llamaré buscar, perdón, lo ejecuté el autocompletable, por eso es que reemplazó buscar, y este sí recibirá un parámetro entero que recibirá el ID, correcto. Aquí en otros métodos recibirá un cliente, ¿no? Recibirá un cliente, pero aquí recibirá nada más un ID para poder buscar en la base de datos. Luego crearé el método eliminar, que será de tipo entero, eliminar, que recibirá también un parámetro que será el ID del cliente. El otro método será el listar, que será de tipo list. Ahí tenemos tipo list, de tipo list, y será de un lista de un cliente, lista de un cliente, y será el método listar, correcto. Ahí tenemos. Y así vamos a hacer para las otras clases, que son la clase cuentas. Miren, lo que voy a hacer aquí es voy a copiar este código, y aquí en cuentas lo que haré es copiarlo. Bueno, lo primero que voy a hacer es agregar la referencia, que será entidades, ya está agregado por defecto, muy bien. Using, voy a hacer uso de entidades aquí, pero no será ya de los métodos acá de clientes, sino será los métodos de cuentas, o de cuenta, perdón. Sí, entonces lo que voy a hacer es, para avanzar, con control H, perdón, selecciono acá clientes, aquí como está clientes, control H, y lo digo que lo reemplace. Miren, acá me aparece una ventanita donde yo pueda buscarlo y reemplazar. Lo reemplace por cuenta. Todo texto que esté cliente lo reemplace por cuenta, y lo hago clic aquí en reemplazar todo, correcto, y se reemplazó todo. Así, entonces ya está completado los métodos. Acá los métodos de cuenta lo guardo, también de cliente lo guardo. Ahora voy a operación. En operación combino con public esto, lo convierto en public. A ver, un momentito, en cuentas lo convertí a public, no lo he convertido a public, entonces también lo voy a convertir, si no vamos a tener problema más adelante. Y acá voy a hacer uso de entidades, porque voy a necesitar de eso, y voy a copiar otra vez el mismo código, porque los métodos para todos son lo mismo, ¿no? Y selecciono cuenta, control H, lo voy a reemplazar por operación, y hago clic en reemplazar todo. Hasta ahí estamos, operación, reemplazado todo. Lo mismo, copio este código y voy a tipo operación, convierto esta clase a público, hago el llamado de la capa de entidades, aquí de entidades, para poder hacer uso de sus atributos. Copio el código y selecciono operación, control H, operación, que todos los operación se reemplacen por, sería ya por tipo operación, ¿no? Sería por tipo operación, y lo reemplazo todo. Ahí está. Ese es uno de los tips que ya, bueno, tal vez lo sepan, pero no es malo recordarles, ¿no? Para poder avanzar en
en la programación y no repetir escribir el código siempre que ya lo tengamos para reusarlo. Muy bien, ya hemos terminado ahí con la capa interfaces de nuestro proyecto. Ahora pasaremos lo que es a Banco DAO. Aquí en Banco DAO lo que vamos a hacer es vamos a crear dos carpetas. Vamos a agregar una nueva carpeta que lo llamaremos repositorios. Y otra carpeta que se llamará útil o útil, ¿no? Útil. Muy bien, ya tenemos esas dos carpetas. Luego aquí en Banco DAO lo que tenemos que hacer es vamos a crear nuestra conexión, ¿sí? Hacemos clic derecho sobre Banco DAO, nos vamos a propiedades y en propiedades vamos a esperar que bueno, en configuración sería, ¿no? En configuración, bueno, no nos aparecerá ahí, este proyecto no contiene un archivo de configuración predeterminado. Vamos a hacer clic aquí para agregar una configuración de conexión. El nombre será CNX, lo pondremos CNX, de tipo cadena de conexión, ¿sí? Siempre es importante eso, tipo cadena de conexión. Un momentito, se me agregó uno abajo. Ya bueno, en fin. Ya tengo arriba cadena de conexión. El ámbito será la aplicación. Y el valor hacemos clic para agregar el valor. Hacemos clic acá en este botón. Y elegimos el Microsoft SQL Server Client. O sí, está bien esto. Aceptar. Nombre del servidor. A ver, esperemos que nos cargue ahí el nombre del servidor. Bueno, no nos aparece. Para los que no les aparece, vamos a hacer algo. Nos vamos al SQL Server. En el SQL Server hacemos clic derecho sobre la conexión que tenemos creada. Connected. Hacemos clic en Connected. Y aquí tenemos el nombre del servidor, ¿sí? Que es desktop-06 duf-rrr. Lo que voy a hacer es copiarlo o si no, escribirlo, ¿no? Desktop, así, -06 duf-rr. Hoy, perdón. duf-rr. Ya elegiremos ese SQL Server, ya muy bien. Y ahora lo que haremos aquí es autentificación. Elegiremos autentificación del SQL Server, ¿sí? Para que nos pida el usuario y la contraseña. Bueno, el usuario de mi SQL Server es programador. Ustedes tienen que saber ese usuario para que puedan acceder. Y la contraseña, bueno, no les voy a decir, pero también ustedes ya conocen cuál es el usuario y contraseña de su SQL Server, ¿no? Obviamente. Voy a darle clic en guardar mi contraseña. Voy a elegir aquí, bueno, me dice que el login ha fallado. Es programador. Ya. Voy a elegir aquí, esperar que me liste las bases de datos que tengo. Efectivamente me ha listado la base de datos, que es banco. Lo voy a elegir banco. Muy bien, tengo elegido banco y voy a probar la conexión. Entonces la conexión se realizó correctamente. Me dice aceptar y hago clic en aceptar. Y bueno, acá me sale un mensaje que me dice que esta cadena de conexión parece contener datos confidenciales, por ejemplo una contraseña, que son necesarios para conectarse a la base de datos. Sin embargo, almacenar información confidencial en la cadena de conexión puede suponer un riesgo para la seguridad. Quiere incluir datos confidenciales en la cadena de conexión. Por ahora le diremos que sí, por ahora. Muy bien, eso sería todo aquí. Y vamos a cerrar esto. Vamos a darle clic en guardar. Si nos vamos ahora donde encontramos nuestra conexión, encontramos aquí en appconfig, vamos a encontrar toda la cadena de conexión. Miren, ve, aquí tenemos el nombre, perdón,
Por aquí tenemos el nombre del servidor. Miren, acá tenemos el nombre del servidor. Tenemos el nombre de la base de datos. Y tenemos el nombre del usuario y el password. ¿Ya? Ahí tenemos el usuario y el password. Muy bien. Eso estaría creado nuestra conexión. Ahora, lo que voy a hacer es dentro de util estaría creando una clase que lo voy a llamar clic derecho agregar nuevo elemento, una clase llamada helper, y doy clic en aceptar. Muy bien, aquí tengo mi clase helper, pero lo pondré que esta clase sea pública. Public class helper. La única modificación que voy a hacer ahí en public, en el nombre de la clase. Después estaré creando una clase más que va a ser efectivamente mi conexión y será public. Acá, bueno, antes de seguir voy a poner que mi clase principal sea estática, ¿ya? Estática, public class static. Entonces, si creo una clase principal con static, los demás métodos o clases también serán estáticas, ¿no? Public class static string. Voy a ponerle un nombre de cadena de conexión. Cadena de conexión. Cadena de conexión. Y lo estaré retornando. Return. Punto. Banco guión bajo DAO. Punto. Properties. Un momentito, a ver aquí. Ya, aquí tenía un error que en el return no es return punto, sino banco DAO punto properties punto settings punto default punto. Aquí estaría llamando a CNX, a la conexión que acabé de crear, ¿no? O al nombre de la instancia que le puse acá, a esto de acá, CNX. ¿Ya? Entonces hasta ahí tengo creado ya mi cadena de conexión. Tengo creada la cadena de conexión. Ya, correcto. Entonces eso sería todo en helpers. Ahora voy a cerrar esto también. Ahora voy a ir en dentro de la carpeta repositorio. Estaré creando una clase, perdón, sí, una clase. Será una clase que lo llamaré cliente punto bueno, cliente nada más, cliente, bueno, cliente, lo voy a llamar cliente DAO y lo doy clic en agregar, ¿sí? En cliente DAO lo que voy a hacer es agregar una referencia primero, agregar referencia, y voy a hacer referencia a entidades e interfaces y hago clic en aceptar. Entonces aquí estaré llamando a using entidades y ya estaré haciendo uso de también las interfaces, ¿sí? Correcto, hasta ahí. A esta clase cliente DAO estaré haciéndolo en public, convirtiéndolo en pública. Y cliente DAO lo que voy a hacerlo es hacer referencia a la interfaz cliente, como también a un ID disponible, ¿ya? Y allí voy a implementar cada uno de los
métodos, ¿sí? Si paso el cursor por encima de iCliente, me aparece un foquito ahí y haré clic en ese foquito. Perdón, a ver, de nuevo vamos a hacerlo. Y lo voy a hacer clic en implementar interfaces. Bueno, se implementó se implementó la interfaz de cliente. Y lo mismo voy a hacer con iDispensable. Pero aquí no voy a hacer implementar interfaces, sino implementar interfaces con modelo de dispense. ¿Ya? Y aquí lo único que voy a descomentar, aquí es sería este GC Superfinalis This. Eso de. Bueno, hasta ahí estamos creando los métodos. Si estamos implementando los métodos. Correcto. Bueno, por ahora lo que vamos a hacer es trabajar nada más y nada menos que el, en el método listar, ¿sí? En el método listar. Y ahora lo que vamos a hacer es este método listar. Lo que tendrá es bueno, antes de implementar este método listar, lo que vamos a hacer aquí es hacer un llamado de la cadena de conexión, ¿no? Vamos a crear una variable ahí. La variable va a ser cnx y ese cnx va a ser igual a util.helper.cadena de conexión, ¿sí? Hasta ahí, cadena de conexión. Bueno, me faltó los paréntesis. Ahí, cadena de conexión. Tengo llamada mi cadena de conexión. Ahora, bueno, eso sería lo único. Nos falta algo más. Aquí, para poder acceder a datos, vamos a hacer using system.data.sql client, y el otro será el using system.data, nada más, system.data. Muy bien, hasta ahí. Y aquí en el método listar cliente, en el método listar, lo que estaremos es aquí si recién vamos a programar, ¿sí? Vamos a programar para que nos liste pues los datos de la base de datos. Ahora voy a borrar ese código y voy a hacer un using, abro paréntesis, SQL, será el SQL connection, ¿no? SQL connection, lo voy a instanciar a eso, lo voy a llamar cn igual a new SQL connection y lo paso la variable que me tiene almacenado mi conexión. Muy bien, hasta ahí perfecto. Ahora abro llaves y cierro llaves al mismo tiempo. Dentro de eso haré uso de otro comando más. Ese comando nos servirá para poder ejecutar un procedimiento almacenado que tenemos en nuestra base de datos. Y ese comando es el SQL command, que lo voy a instanciar, lo llamaré cmd y le diré que sea una nueva instancia de SQL command, paréntesis, abro paréntesis y pongo comillas. Aquí es donde yo pondré el nombre de mi
el nombre de mi procedimiento almacenado. Y ese procedimiento almacenado, para poder listar los datos del cliente, bueno, vamos a buscarlo. ¿Dónde está? A ver, acá en Store Procedure. Vamos a ver cómo se llama ese procedimiento. Esperemos que cargue. Muy bien, ese procedimiento se llama USP-client select all. Vamos a modificarlo esto. Vamos a modificar para que podamos copiar el nombre del procedimiento. Muy bien, ahí tengo. Lo voy a copiar. Control C. Y esto lo voy a pegar aquí. Muy bien, una vez copiado y pegado ahí, lo voy a abrir y cerrar llaves otra vez. Y dentro de esto, lo que voy a hacer uso de la instancia que he creado de ese SQL command. Y estaré haciendo smd.command type. Haremos uso de eso, de ese comando command type. Y es igual a command type punto store procedure. Y luego de eso cmd.open. cmd.open. No, cmd no sería cn.open para abrir la conexión. cn.open. Después de eso estaré ahora implementando la funcionalidad para listar, ¿no? Será de un list de tipo array, ¿no? De tipo cliente. Lo instanciaré y lo pondré nombre clientes igual a new list cliente. Y como es un método, lo voy a agregar sus paréntesis, punto y coma. Luego de eso estaré haciendo uso de el SQL Data Reader para poder correr o traer los datos del procedimiento almacenado. SQL Data Reader. Lo instanciaré lo pondré el nombre dr y lo diré igual a cmd.executeReader. De esa manera. Muy bien, ahora abro y cierro llaves a la vez y estaré poniéndolo dentro de un while para poder recorrer los datos traídos del procedimiento de la base de datos, perdón. Read de esa forma y diré cliente, lo voy a instanciar cli igual a new cliente y voy a empezar a llamar los datos, ¿no? Hacer al clip.cliente.id, clip.cliente.id será igual a lo primero que tengo que hacer es convertir, ¿no? Un convert punto to int, porque este es un de tipo entero. Lo voy a convertir en to int 32. Uy, ¿qué estoy haciendo por acá? Ya, acá es paréntesis dr, abro corchetes
y dentro lo voy a poner en doble comillas pondré el nombre del campo, ¿no? Cliente ID, de esa forma. Muy bien, hasta ahí tengo el primero. El segundo, ¿cuál será? Cliente punto nombre sería, ¿no? Cliente punto nombre. Convert to ya no sería en 32, no sería un to string. Un to string, de esa forma. Y sería nombre también aquí. Para el otro, que sería nombre punto dirección, sería un convert to string también y dirección nada más acá. Voy a cambiar eso. El otro sería distrito y el convertir también lo voy a convertir a string y será distrito acá. Distrito. Estos nombres de acá sí hay que copiarlo tal como está en la base de datos, ¿ya? Si no vamos a tener problemas. El otro será la provincia. También será, convertimos a string. Provincia. El otro es departamento. Punto departamento. Miren, tenemos ahí también. Y departamento. Control D. El otro será teléfono. Teléfono. También lo voy a convertir a string. Teléfono. El otro campo es DNI. También va a ser un string DNI. Y el otro, por último, será el email. Punto email. Muy bien, hasta ahí hemos traído todos los campos de la base de datos. Después, bueno, aquí si se dan cuenta me está botando el error. Lo que voy a hacer es, después de igualarlos todos los campos, lo que tendré que hacer aquí es decirle que me almacene en clientes, pues, ¿no? Clientes, le diré punto add add cli, ahí, y punto y coma. No se olviden de los puntos y comas también. Y después de eso lo tengo que retornar, pues, ¿no? Return en clientes, que me retorne los clientes, ¿sí? Y ahí se va a eliminar automáticamente el error que tenía acá. Va a desaparecer el error que tenía acá. Muy bien, hasta ahí sería la implementación de cliente DAO.cs. Muy bien, ahí nos quedaríamos en esta clase, y a la próxima estaríamos diseñando el formulario para que nos liste todos los campos de la base de datos.